Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien podríamos titular a este primer domingo de Cuaresma como el Domingo de las Tentaciones. En los 3 ciclos dominicales A, B y C, estamos en el ciclo C. En cada uno de esos ciclos de lecturas leemos cada año el relato bíblico de las tentaciones. Tan importante es ese suceso en la vida de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente posterior al bautismo que recibió en las aguas del río Jordán. Dice el Evangelio según San Lucas, que corresponde a este ciclo dominical C, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y durante 40 días oró y ayunó, y al final fue tentado por el diablo. Jesús imitó en la práctica al gran profeta Elías y al gran patriarca Moisés, porque como ellos permaneció un tiempo largo, el suficiente, 40 días con sus noches. Durante ese tiempo, y habiendo asumido nuestra naturaleza humana, Jesús, nuestro Salvador, oraba. Pero al final, dice la Escritura, sintió hambre, porque por su condición humana, siendo verdadero hombre, Él mismo asumió todas las limitaciones de la naturaleza del hombre. Por eso sintió hambre, sintió sed, por eso lloró, se cansó. Él se hizo semejante en todo a nosotros, como nos lo enseña la carta a los Hebreos, menos en el pecado. El camino cuaresmal que hemos iniciado bien se parece a la historia de la salvación del hombre y a la vida de cada ser humano. Es un camino de esfuerzo, es un camino de luchas. La Cuaresma es un tiempo de gracia, pero al mismo tiempo exige al cristiano grandes sacrificios y esfuerzos. La Cuaresma se asemeja pues a la historia de la salvación del hombre. En la historia de la salvación, el hombre ha tenido que batallar contra el diablo y sus tentaciones. Cada uno de los fieles experimenta en sí mismo esta inclinación al mal y al pecado y la tentación ordinaria del maligno, es decir, frecuente, cotidiana. Insidioso como es, pretende alejar a los hijos de Dios e intentó alejar al Hijo del Altísimo Padre de su camino y de su vocación. ¿En qué fue tentado Jesús? En 3 cosas que tradicionalmente la espiritualidad cristiana insiste, en lo que debemos estar vigilantes. Jesús fue tentado en el placer. El diablo mismo le dijo, cuando nuestro Salvador sintió hambre, que convirtiera las piedras en panes. A lo que Jesús contestó: no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y las palabras de Dios son alimento de vida. Lo tentó después en el poder, y le ofreció todo
lo que tenía Jesús delante de sí, que el diablo se lo mostraba. Pero Jesús le respondió a Satanás: solo al Señor tu Dios adorarás. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el tener. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones. Y San Agustín, comentando este pasaje bíblico, dice: no te fijes solamente en que Cristo haya sido tentado como tú. Fíjate más bien en que Cristo venció y tú también puedes vencer. Por eso la Iglesia nos propuso desde el miércoles de ceniza que acabamos de pasar, y con base en el texto del Evangelio según San Mateo, y basándose en las mismas enseñanzas de nuestro Salvador, que las armas espirituales de las que el creyente se debe abrazar, esas armas espirituales son fundamentalmente la oración, el ayuno y la limosna. La limosna, que comprende una gran variedad de obras de misericordia. Y ayuno, que como dice el Papa San León Magno en uno de sus escritos, escribió muchísimos sermones, el ayuno ha de consistir más en la privación de todo vicio y de todo pecado que en la privación del mismo alimento. El ayuno, que también consiste en no tomar alimento, y Cristo lo practicó, es una de las variadas formas de ayunar. El libro de Isaías, en el capítulo 58, refiere bellamente cuál es el ayuno que el Señor quiere. Y ante todo quiere el Señor obras de justicia y de misericordia. Por eso otra lectura de este tiempo de Cuaresma nos dice: rompe tus pecados con obras de justicia y de misericordia. En esto el profeta Isaías es un verdadero maestro. Tiene enseñanzas magníficas. Pues bien, queridos hermanos, con este primer domingo de Cuaresma iniciamos una serie de domingos muy importantes en los que la palabra de Dios nos irá instruyendo poco a poco. Comenzamos, como lo he dicho al comienzo, con este texto evangélico de San Lucas que marca la temática de este domingo primero de Cuaresma, que bien podemos llamar Domingo de las Tentaciones. Todos, absolutamente todos, por cuenta del pecado original que heredamos y por nuestra naturaleza humana caída, pero restaurada en Cristo, todos estamos sometidos a las tentaciones. Y es que la Escritura también nos anima a sentirnos fortalecidos por la gracia divina a pesar de las tentaciones. Si están sometidos a diversas pruebas, escribió San Pedro, considérenlo una alegría, porque superada la prueba, y estas palabras ya son comentando ese pasaje bíblico, superada la prueba, entonces se aquilata el alma y se templa el alma para el servicio y la entrega muy generosa a nuestro Señor, para la consecución del reino de Dios. Nuestra vida debe gastarse para el reino de Dios, de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso pidámosle al Señor, a través de nuestra plegaria cuaresmal, que nos conceda su gracia para poder vencer como Él, para orar como Él, para amar como Él, para ayunar como Él, para ser solidarios y generosos como Él. A propósito, en este tiempo de Cuaresma, la Iglesia colombiana nos invita a la campaña de la comunicación cristiana de bienes. Seamos generosos y con nuestras ofrendas ayudemos a los más pobres y necesitados a través de nuestras parroquias y a través de las obras sociales, católicas y a través de nuestros sacerdotes. Que el Señor les bendiga.